Bueno, muy buenas tardes. Espero que se encuentren bien. Mi nombre es Diego Alonso Ramírez Gómez. Soy el coordinador del Laboratorio de Educación Financiera de la Facultad de Ciencias Económicas e Ingeniería de la Universidad de Antioquia. Hoy tenemos el gusto de presentarles al doctor Juan David Mejía Gutiérrez. Es la persona que nos va a dar la conferencia Formación de Precios y Riesgos Legales en la Negociación de Criptoactivos. La economía global se está adaptando a nuevos desarrollos e innovaciones computacionales que cuentan con el potencial de transformar la manera en que se intercambian bienes, servicios y activos en la economía. Una de estas innovaciones son los esquemas de las denominadas criptomonedas, como el Bitcoin, el Ethereum, el Dogecoin y otras, operados por agentes privados, los cuales permiten la transferencia de activos digitales e información mediante un registro público de las operaciones, sincronizado y compartido entre todos los participantes del esquema sin la necesidad de sistemas centralizados de emisión, registro, compensación y liquidación. Estos activos pueden ser almacenados en cualquier dispositivo computacional y transferidos por Internet con un alcance global en periodos muy cortos de tiempo, bien sea de manera completamente descentralizada, persona a persona, o con el apoyo de intermediarios especializados que ofrecen una amplia gama de servicios, tales como casa de cambio, custodia y negociación para sus clientes, así como la emisión y negociación de derivados financieros sobre ellos, entre otros. Aunque estos activos se presenten con capacidad de satisfacer funciones de medio de pago, depósito de valor y unidad de cuenta, en la práctica, como lo manifiestan varias publicaciones del Banco de Pagos Internacionales BIS, carecen de los atributos de la moneda de curso legal y no son susceptibles de ser considerados como el dinero. La mayoría de las denominadas criptomonedas no son obligaciones reconocidas legalmente por una persona jurídica o institución que las respalde y que responda por cualquier fraude o falla en sus esquemas. Sus protocolos de emisión y seguridad son bastante opacos. Sus precios son altamente volátiles. La protección al consumidor y al inversionista en estos esquemas es cuestionable y tiene limitada aceptación. Estos activos carecen entonces de los atributos esenciales del dinero y no son, por lo tanto, susceptibles de ser considerados como tal. El doctor Juan David Mejía Gutiérrez, director general de Mejía y Asociados, es profesor de la maestría de finanzas de la Facultad de Ciencias Económicas y otras universidades del país y Centroamérica. Sus estudios es abogado de la Universidad Pontificia Bolivariana, magíster en Derecho de la Universidad Pontificia Bolivariana, finanzas en Universidad de AFIT. Bienvenido, doctor Juan David. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, profesor Diego, por su amable presentación. Para mí es un gusto poder compartir con ustedes algunas ideas en torno a un tema de este nivel de complejidad. Me quiero referir concretamente a los criptoactivos y a su evolución en los mercados. Voy a compartir pantalla. Ustedes, por favor, me disculpan un momento y quisiera ver si están viendo la presentación ahí, profesor Sí, Diego. se ve perfectamente. Excelente, muchas gracias. Entonces, vamos a hacer referencia a algunos puntos relevantes. Claramente quiero advertir que no pretendo hacer una presentación sobre criptoactivos porque hay unos elementos técnicos que se escapan de mi dominio. Segundo, porque es un tema de tal extensión, pues que nos quedaríamos en los elementos generales de la definición. Pero quise referirme a dos aspectos puntuales que considero son relevantes, que son la formación de precios y qué está pasando alrededor de este fenómeno que estamos apreciando en la actualidad, y los riesgos, algunos riesgos legales que se derivan de la negociación con esta clase de activos que
por su novedad y su complejidad, nos parece relevante por lo menos abrir un espacio de discusión. No pretendo dar una visión elaborada, final, y menos aún exponer ideas con pretensión de verdad. Solamente compartir algunas ideas, abrir el foro y discutir con ustedes algunos puntos que probablemente en el espacio final de la presentación van a ser objeto de su participación. Es que sean todos ustedes bienvenidos a la universidad. Mi agradecimiento por este espacio, que además de eso, pues tiene la universidad el honor de haber invitado a personas muy distinguidas, de las cuales pues considero que probablemente no estoy en el mismo nivel de profundidad de conocimiento. Siempre me he considerado un estudiante, jamás un experto, y por esa razón pues vengo a compartir con ustedes algunos aspectos que he venido estudiando sobre esta materia y sobre otros relacionados con los mercados financieros. Entonces, para empezar, quiero hablar de criptoactivos y no criptomonedas, porque para que tengan la capacidad de ser monedas, deben cumplir requisitos que las monedas no cumplen. El primero está respaldado en un mercado, el segundo ser emitido por un Estado, y el tercero tener lo que se denomina curso forzoso, es decir, tener la capacidad eh, de pagar obligaciones, tener la capacidad de hacer, de ser exigible como medio de pago. En este aspecto, pues creo que tenemos nosotros mucho para hablar, pero aunque se hable en general en el medio de criptoactivos, no, no es el caso nuestro. Esto no es una moneda, y por esa razón, pues creo que empezamos la conversación haciendo una salvedad en este sentido. Lo segundo es que las inversiones tienen la potencialidad de generar un flujo de caja futuro. Y cuando alguien tiene una inversión, es porque en su proyección de comportamiento futuro espera que tenga un retorno. Pues en el caso de los criptoactivos, no tiene retorno esperado, no genera intereses, ni réditos, ni ningún tipo de rentabilidad, como podría suceder con los activos de renta fija o con las acciones de las que se espera que haya dividendos. Sin embargo, aproximarnos a este tema en el entendido de que son especulaciones, procesos o movimientos especulativos, considero que nos pone en un escenario mucho más realista de lo que estamos hablando, del tema al que vamos a abordar. Porque precisar que no son monedas es importante, que no son inversiones, pero sí, si hablamos como especulaciones, pues esto nos va a tener un poquitico más de sentido en la lógica de lo que vamos a exponer a continuación. Quiero empezar con 3 comentarios muy puntuales que van a determinar unos elementos de orientación. El primero es una frase de Moisés Wasserman, que recientemente publicó un libro, y en una entrevista que le hacían en el diario El Tiempo decía: nunca antes el conocimiento había sido tan perecedero. Esto lo menciono por 3 aspectos. El primero, porque pues es posible que del momento en el que yo leí algunos documentos para esta presentación a la exposición misma, ya haya habido cambios. El segundo, porque la complejidad del tema que estamos abordando es tal que muy posiblemente se me van a escapar cientos de cosas. Y el tercero, porque esta es una expresión
de una innovación enorme en el comportamiento económico y de los mercados. Y que yo esté diciendo en este momento que es una especulación, no quiere decir que lo siga haciendo en el futuro, porque en la medida en que se resuelvan algunas de las preocupaciones que yo voy a expresar a continuación, podemos empezar a hablar inclusive de una moneda, en el caso de que un Estado quiera hacer una emisión oficial de criptoactivos y volverlo una moneda, o volverlo un activo digno de una inversión, porque se puedan asociar comportamientos de rentabilidad futura. Luego, lo que estoy expresando aquí corresponde a lo que llaman algunos al estado del arte en la negociación de esta clase de activos al momento de haberlo estudiado, y nada garantiza que no haya habido cambios entre ese momento y la exposición que hago. El segundo punto que quiero mostrar, en aparente contradicción con lo que acabo de decir, refiriéndome a la antigua Grecia, o sea, remontándome tan lejos en la historia, el caso de Tales de Mileto, el sabio, uno de los 7 sabios de Grecia, que se enriqueció porque previó una gran cosecha de aceitunas y arrendó previamente todos los molinos de aceite y pudo imponer los precios del aceite de oliva. No es esto lo que pasa en este caso. Vamos a ver a continuación que en el caso de Tales de Mileto había conocimiento, había información, mientras que en los criptoactivos hay bases históricas de comportamiento de los precios, pero información en sentido pleno de la palabra, como sucede en los mercados financieros, es una realidad distinta. El tercer punto al que quiero referirme es a lo que constituye el eje central de la información y se deriva de lo que acabo de decir. Es que la información es el eje central de los mercados financieros que son confiables. Para mencionar solamente un punto, pues la información en los mercados financieros ha de ser pública, ha de ser uniforme desde el punto de vista de la confiabilidad técnica y de los estándares que se utilizan, y ha de ser gratuita, y ha de ser oportuna, suficiente, oportuna y de calidad. Luego, el valor que tiene la información para los actores del mercado es trascendental en su importancia. Y este es un aspecto que en la materia de los criptoactivos, pues tiene muchos puntos para resaltar. Así es que vamos a dirigirnos a este abordaje del tema, empezando de lo que algunos llaman el efecto rebaño, y que se expresa en la manera como se comporta por oleadas de actuación, por tendencias, obedeciendo a líneas de comportamiento y de actuación de una masa importante de personas, y probablemente de algunas personas con una condición de liderazgo en el mercado, manifestando que en apoyo al beneficio de invertir o de adquirir esta clase de activos, y haya una línea de comportamiento que se desarrolle con unos criterios bastante particulares. Cito el caso de Tesla y su director, que dijo que compraría bitcoins por una cifra muy importante, y arrancó con su comportamiento, con su comunicación y con lo que ha pasado previamente en el mercado, un rally que ayudó a que los precios se multiplicaran de una manera extraordinariamente impensada. Hace apenas unos meses estábamos hablando de unas cifras menores a 10.000, y ahora estamos hablando de 50.000, y las rentabilidades pues en periodos de 2 semanas pueden llegar a ser extraordinariamente altas. ¿Qué hay detrás de todo eso?
Y para este análisis quiero, para mostrar evidencias históricas que considero relevantes, referirme al caso de lo que fueron las llamadas .com y la crisis de 1998, denominada por algunos las crisis de la .com o .com, o como lo quieran llamar, que fue la crisis de las compañías listadas en bolsa que se dedicaban a hacer operaciones en Internet. Lo que quiero decir con esto es que para entonces había lo que se ha denominado históricamente burbuja, y que en este caso, pues, cada uno tomará la decisión si se parece o no se parece, pero el caso que había en 1998, cuando se presentó la crisis de los .com, fue un crecimiento exponencial en todo lo que fuera .com, porque se anunciaba que Internet iba a ser la revelación del mercado. Pues bien, hubo compañías que tuvieron una multiplicación en los precios extravagantes, exorbitantes, incalculadas. Y en periodos cortos, cuando compañías que, sobra decirlo, estaban en un precio extraordinario por la única razón de que había alguien que estaba recomendando, que se entendía que era la revelación, pero no había ni un solo resultado que lo soportara. Quiero decir, esas compañías no estaban vendiendo, no daban utilidad, no tenían un comportamiento histórico que pudiera mostrar lo que podía ser la compañía hacia el futuro. La información era casi ninguna o ninguna. Sin embargo, el precio se multiplicó de una manera loca. Lo que pasó a continuación fue que hubo un momento en el que la situación se volvió insostenible y las compañías .com se desplomaron en el mercado, las pérdidas fueron extraordinariamente grandes y aparece un hito en el mercado que pues, generó toda una transformación. El siguiente hito al que quiero referirme es, y estoy hablando de las tendencias, es el de 2001, que eran compañías también listadas en bolsa, pero que estaban mostrando resultados basados en lo que se denominaron rentabilidades o valores hipotéticos futuros. Es decir, lo que se entendía que la compañía iba a dar, no lo que estaba dando. Y que sobrevaloraron compañías como Enron, como WorldCom, como Parmalat, como Xerox, bueno, la lista de compañías, Tyco, la lista de compañías es larga. Había un elemento común en todas ellas: la manera como se mostraban sus resultados, cómo se proyectaba el comportamiento futuro, las expectativas de comportamiento futuro. De la crisis de 2008, avisorada por algunos que decían, esto no es normal, aquí hay un crecimiento desbordado en los precios de los inmuebles en los Estados Unidos, basados en la manera como muchas personas han accedido a créditos que de otra manera no habrían podido tener, y tanta gente comprando inmuebles produjo una sobrevaloración. A los que les interese ver este caso, pues desde la óptica de cómo fue que se previó, les recomiendo la película The Big Short, o la película Inside Job, bueno, que es la Inside Job, realmente es un documental. En estos casos estoy haciendo un recuento de cómo se ha comportado el mercado históricamente. En estos casos, como quiero que lo entendamos aquí, extrapolando situaciones, hay comportamientos que, como lo decían algunos, han tornado irracional la evolución de los precios en el mercado.
han tornado irracionales los comportamientos de precios en los mercados. El último caso al que quiero referirme es el caso de GameStop y lo que algunos llamaron la rebelión de Reddit. Para los que no están completamente enterados, GameStop, que es una compañía que produce juegos, videojuegos, concretamente, que tenía un precio marginal en el mercado, un precio bajo, y que algunos fondos entendieron que iba a caer más todavía, salieron a vender y algunas personas dijeron, no tiene ningún sentido que los fondos de inversión estén castigando estos activos, nosotros vamos a salir a recomendar. Y en una aplicación llamada Reddit, salieron a recomendar compra de esta acción y de otras, pero este es el caso icónico, y se multiplicó por muchas veces, 10 veces, 15 veces. Yo ya quiero olvidarme de detalles de la historia para no quedarme en los detalles y mirar la gran pintura de las cosas. Y de esta manera expresar un aspecto novedoso en la situación, que es cómo reaccionó el mercado a partir del impacto de las aplicaciones y de los medios de comunicación de Internet y de redes sociales que tienen posiciones que en muchos casos están completamente inconexas con la información, inconexas de la realidad, y que personas con un propósito que no es auténtico, que no es válido, que no reconoce la realidad y que además de eso no es transparente, crean una tendencia falsa, crean una respuesta atípica del mercado que conduce a actores importantes a tener o utilidades irracionales o precios. ¿Qué es lo que hay detrás de esto? Pues la posición es un efecto de rebaño, un comportamiento de las personas que actúan de acuerdo con lo que algunos que se entiende que son voces autorizadas están recomendando. Y esto, naturalmente, tiene posiciones que son insostenibles en el tiempo y que seguramente hacen lo que en el mercado muchos llaman corrección de precios. ¿Qué entendemos por esto? Pues el movimiento de precios que lleva a la realidad los activos del mercado. Así es que yo aquí no quiero ni que se entienda que estoy lamentando las pérdidas que los fondos de inversión que salieron a hacer lo que se llama cortos con estas operaciones de esta acción de GameStop, porque no voy a salir no soy defensor de ninguno de ellos, ni del gremio, ni del sector. No voy a salir a celebrar las utilidades que pudieron haber tenido algunos actores de ese sector. No voy a resaltar esta compañía como si fuera buena o a satanizarla porque tuvo la culpa, porque no la tiene. Lo que quiero expresar aquí es la línea de respuesta que puede tener el mercado cuando asume posiciones irracionales. Y este es el punto que yo quiero resaltar como primera reflexión. Existe un criterio de racionalidad, de información soportada, de una estructura validada técnicamente como para entender este comportamiento. Hay en las personas una consistencia en su actuar. Es el mercado una hoja que lleva al viento, merced de ciertas circunstancias.
La respuesta es que esto no puede ser así. Y lo que debe aparecer como una necesidad imperiosa es una posición clara del Estado que ponga ciertos límites en estas situaciones. Estas crisis que yo he mencionado, 98, 2001, 2008 y esta situación puntual de GameStop, son el resultado de un Estado que tomó la decisión desde el gobierno de Ronald Reagan de marginarse de su papel en el mercado, desregular y dejar que los actores del mercado vayan determinando de una manera espontánea lo que va pasando y el Estado como un espectador. Esta es la primera manifestación que quiero hacer respecto de estos activos, porque en los .com había furor. Probablemente ustedes dirán, este hombre tiene que tener muchos años desde que le tocó vivir esa historia, pero lo recuerdo con claridad, furor. Los inversionistas invirtiendo en esa clase de activos. ¿Era sustentable la situación? Pero la historia mostró que no. Los precios corrigieron y muchas personas exhibieron pérdidas tristísimas porque además detrás había inversionistas como fondos de pensiones. Lo que quiero entonces finalmente expresar con esto es que se requiere poner topes, límites, talanqueras, restricciones, limitaciones, sensores que pongan un criterio de racionalidad en la respuesta de los mercados. Y por esta razón, pues quiero referirme a otro caso en este caso, como les decía, en el de GameStop, 18 veces en un mes subió el precio de la compañía. ¿Cuántas veces ha subido el precio de un activo en el mercado si no hay alguien que determine cuál es el límite? Pues claramente, como les decía hace un momento, la posición debe responder a un criterio de un rector del mercado que le delimite a los actores su medida de respuesta. Y me voy a referir, por ejemplo, a una situación concreta. Si alguien recomendó comprar GameStop en Reddit, se necesita que fundamente su afirmación en criterios objetivos y que haya alguien más que exprese posiciones divergentes, porque siempre las hay. Así es que, entrando en este criterio, quiero traer, esta sí es una expresión muy propia, lo que yo denomino el efecto carnaval. Y es la efusividad, la emoción, la dicha sin límites, el gozo que se presenta en la mitad del carnaval, en el que las personas creen que nunca va a acabar la dicha, que, como dice una canción de Joan Manuel Serrat, que se llama La Fiesta, en la que todos son iguales, y al siguiente día vuelve el rico a su riqueza, vuelve el pobre a su pobreza y el señor cura a su misa. O sea que esa emoción del carnaval en la que el furor hace que el entusiasmo del momento ponga a las personas a gastar sin límites, a comportarse con euforia excesiva, que no está mal para la expresión de momentos puntuales, pero que cuando venga la resaca, cuando venga la corrección de precios, se necesita que el actor, el partícipe activo de este mercado nos vaya tomando control de la situación y tenga alguien que le hable al oído y le diga qué es lo que está pasando. Entonces quiero citar dos frases, una de Warren Buffett que dice,
seguramente ustedes lo conocen y si no, lo invito a que lo conozcan. Warren Buffett, uno de los hombres tal vez el hombre con mayor trayectoria en los mercados con posiciones de largo plazo, con posiciones estructurales y uno de los hombres más ricos del mundo, por algunos años el hombre más rico del mundo, que dice, sé optimista cuando todo el mundo sea pesimista, pero sé pesimista cuando todo el mundo sea optimista. Y con esto no quiero volverme el aguafiestas. Lo que quiero mostrar con esto es que así como en el 1998 ser demasiado optimista con las WorldCom, perdón, con las .com, era una realidad que había que cuestionar y había que pensar con sensatez. Lo que en 1998 era una verdad incuestionable, la reflexión que había que hacer en torno a la razonabilidad de esos precios, hoy nos muestra una realidad completamente distinta. Hoy Amazon es una verdadera realización y ha hecho a su dueño, Jeff Bezos, el hombre más rico del mundo con un crecimiento exponencial en su fortuna, un crecimiento jamás visto en la riqueza de una persona, en lo que yo pues he hecho seguimiento en cuanto a proyecciones de lo que publican las revistas como Fortune. Sé optimista cuando todo el mundo sea pesimista y sé pesimista cuando todo el mundo sea optimista. Y con esto lo que quiero decir, volviendo a lo que decía Moisés Wasserman, o Wasserman, como dicen en alemán, las personas que juzgaron como la mejor inversión o como una inversión sobrevalorada, para mirarlo desde la óptica contraria, las .com, hoy con sobrada razón pueden hablar de los beneficios de una compañía como Amazon. Es igual una .com, pero estamos en dos momentos históricos. ¿Qué ha pasado entre una realidad y otra? Pues muchas cosas. Y esto es lo que yo quiero que analicemos aquí. Las realidades que estamos apreciando en este mercado y cómo se comporta. La siguiente historia que quiero traer a cuento es a JP Morgan, que todos ustedes saben su trayectoria en el sector, que un día, mientras lo lustraban en Wall Street, el lustrabotas le dijo, señor, ¿usted ha pensado comprar acciones? ¿Usted se ha dado cuenta cuánto han rentado las acciones últimamente? ¿Ha visto lo bueno que hay allí, la oportunidad que usted se está perdiendo? Piensa en invertir en acciones. Y JP Morgan dijo, pero si estamos exactamente en el punto máximo de sobrevaloración. Y acuñó una frase que fue de las primeras que yo escuché cuando entré a este negocio hace ya casi 30 años. Casi de lo primero. El primer viernes en una reunión de trabajo dijo alguien, cuando el lustrabotas esté comprando acciones, es tiempo de vender. Es decir, cuando los legos en el negocio, cuando los que apenas se enteran por comentarios y son de oídas versiones de lo que ha pasado en el negocio, cuando esos están comprando o están recomendando comprar, ojo, puede ser tiempo de vender. Ese efecto carnaval, ese efecto de euforia sin límites, de situaciones de utilidades extraordinarias que han tenido algunos actores del mercado, es punto de reflexión. ¿Hasta cuándo esa situación es sostenible? Pues bien, la respuesta está en el punto que mencionaba inicialmente, la información. ¿Qué nos muestra la información? ¿Qué información hay? ¿Cuál es la información de la que se dispone? Y por eso viene un factor de equilibrio, un factor de coordinación, que es el rol de los intermediarios. Un aspecto fascinante de los criptoactivos es la manera como las personas pueden acceder directamente a estos mercados sin la participación de ningún intermediario. Lo que quiero rescatar aquí es la función de los intermediarios. Yo me pongo en la condición de un inversionista
que me los encuentro permanentemente y no sé por qué a este servidor que no es asesor de inversiones, pues porque estoy en este mundo probablemente me lo dicen, ¿no? ¿Qué sabes que sea bueno para invertir? Tengo unos centavos a invertir. Y cuando mira al mercado, hay una complejidad que es como ese tigre que lo quiere tragar a uno. Es como esa fiera que quiere hacer presa fácil de cualquier inversionista. Los casos de personas que se han equivocado tomando decisiones se cuentan, lamentablemente, con mucho más que los dedos de las manos. Hay eh, modelos de captación masiva de ahorro del público que han tenido consecuencias funestas. No me voy a referir a ellos, porque las crisis financieras de nuestro país han estado marcadas por modelos de inapropiada o ausencia, participación de los que podrían ser los que pongan sensatez al mercado. En el caso de las crisis del 82, por ejemplo, había un afán desmedido por obtener altas rentabilidades, operaciones que, por mencionar solamente un caso, el grupo gran colombiano hizo en el mercado y que multiplicaron precios que daban unos círculos aparentemente virtuosos, pero que en realidad eran círculos viciosos, porque en el momento en que se detonaba la operación, caía la estructura. Y, como les decía hace un minuto, quiero resaltar uno de los factores que ponen freno o límite a los mercados, que son los intermediarios. Y los que, de cara a la complejidad del mercado y a esa fiera que quiere tragarse al pobre inversionista que se siente frente a una selva llena de depredadores, que son las opciones de pérdidas o las opciones de nula rentabilidad y la complejidad de todo lo que pasa ahí en el mercado, porque es tanta la información que un observador desprevenido no tiene tiempo para leerla, y en algunos casos, si pudiera leer, no lo entendería. Decía la otra vez el que fue director de la Fed, Greenspan, decía, tú podrías tener un doctorado en matemáticas y aún así podrías no entender lo que pasa, la realidad de algunos productos complejos del mercado. Así es que se necesita mucho más que buenas intenciones, se necesita mucho conocimiento, se necesita un grupo importante de expertos pensando, y a partir de esas mentes formadas, trabajando juiciosamente, a formular recomendaciones a los inversionistas. Y por eso apoyarse en un buen intermediario es una manera de eliminar esos riesgos, no todos, pero algunos de esos riesgos derivados de la complejidad de las operaciones y lo que allí está pasando. De paso, cito otra frase de Warren Buffett que dice, nunca inviertas en aquello que tú no domines perfectamente. En eso que tú no entiendes hasta el más mínimo detalle, no inviertas, porque no vas a saber qué va a pasar con eso. No sabes a qué atener, no sabes qué es lo que te espera. Entonces, en esa lógica, pues considero fundamental traer la figura de los intermediarios para que nos ilustre. Ahora, ¿qué tan importante es la formación de precios en el mercado y cómo se consigue? Pues bien, esa fiera que ahorita veíamos que quería morder, que quería tragarse y hacer presa del inversionista, pues ahora domada como un gatito dulce al lado de este personaje, lo que muestra es, lo que quiero reflejar con esta figura, obviamente alegórica y simbólica, es que las fuerzas correctas puestas en el mercado equilibran a esa fiera y la dominan o la vuelven una fuerza controlable. Y aquí voy a referirme rápidamente a algunos elementos de un mercado financiero que forma precios de manera adecuada. Están los reguladores y los supervisores. Recordemos que hace un minuto les dije, Estados Unidos decidió que no va a tener regulación.
pero es que tampoco tiene supervisores. En Estados Unidos no hay superintendencia de valores, hay comisión de valores. Y la diferencia entre una superintendencia y una comisión es que la superintendencia vigila y la comisión regula y promueve mercados. Allá no hay organismos de vigilancia. Aquí hay un organismo regulador y un organismo supervisor. Luego, nuestro país tiene una vocación distinta de riesgo. Lo que pregunto es, ¿nuestro país ya tiene alguna regulación al respecto? No, está buscando hacer en lo que se llama sandbox, un arenero, un mundo controlado, como es un arenero en el que los niños se exponen mínimamente a riesgos, hacer algunas medidas de poner y sacar, deportar y sacar dinero de esta clase de activos. Pero es todavía un proceso en formación. Entonces, la primera pregunta que debe hacerse una persona es, ¿aquí hay una posición relevante del Estado que ponga límites a actuaciones de manipulación y actuaciones desbordadas? La respuesta es, no la hay. Y muchos países han prohibido estos activos, entre otras porque no tienen control. Están los intermediarios, que ya los decía, los inversionistas estructurados. Hay proveedores de infraestructura, como los administradores de los sistemas de negociación, también vigilados. Esto no quiere decir que los mercados no fallen. Hay fallas que se han presentado que son lamentables, pero hay estructuras que evitan que eso no sea una situación recurrente. Hay sistemas de compensación y liquidación, depósitos de valores que también están vigilados. ¿Quién tiene en depósito los criptoactivos? ¿Quién lo vigila? ¿Quién provee información oficial de estos activos? ¿Quién vigila a sus proveedores de información? Los administradores de los sistemas de pago que funcionan con base en estructuras reguladas, ¿qué confianza dan y qué pasa aquí? Y aquí no quiero referirme a unos aspectos porque tienen una naturaleza técnica que no está en la línea de esta exposición. Pero ¿qué pasa con el cibercrimen? El cibercrimen tiene la potencialidad de impactar los mercados y de permitir, como se hace con los llamados virus, hackear cuentas, estructuras, y bien dicen algunas personas que los mercados de los modelos de criptoactivos son inexpugnables, porque hoy lo son. Todo basado en que los criptoactivos están fundamentados en estructuras de lo que se llama blockchain, o sea, cadenas de activos que tienen la información dispersa en una cantidad de computadores que en su distribución basada en algoritmos, pues se vuelve indescifrable si usted no conoce el algoritmo. Eso pasa hoy, pero como decíamos al principio de esta presentación, es tan perecedero el conocimiento que nada descarta que esto se pueda pasar a presentar en un periodo breve. Entonces, ¿puede haber hackeo? Sí. Ahora, hay otro aspecto muy importante. Una modalidad de crimen, de soborno, que se implementó en el caso de un malware, como se llama esto, que es un software malicioso que lograron penetrar en algunos computadores y que secuestra la información. Me parece suficientemente gráfico y representativo conocer que esa plata que obligaron a pagar a las personas como rescate de su información, ese soborno, esa presión que ejercieron para que pagaran esos recursos de rescate del dinero, que claramente es un dinero y un propósito ilegal, claramente fue pagado a través de criptomonedas.
de bitcoins. Luego, si esto es una figura refugio de delincuentes, acá hay algo que no suena bien. Una relación con el cibercrimen que no suena bien. Y es un problema de trazabilidad. Y vengo aquí a la gran preocupación. ¿Esas transacciones son seguras? ¿Esas transacciones se pueden detallar claramente de dónde vienen y para dónde van? Pues la respuesta es no. ¿Por qué no? Pues prueba es que las personas que cobraron estas cifras de dinero como rescate de la información de los computadores de las empresas, las pidieron en criptoactivos porque saben que no las van a poder, no le van a poder hacer trazabilidad, no en todos los países. Aquí hay una internacionalización de estas figuras tan rápida que modifica completamente los parámetros de actuación. Del riesgo de lavado de activos, ni hablemos. Colombia es el 9º país del mundo en negociación de criptoactivos. El 2º en América Latina. Yo espero que esto no tenga ninguna relación con 220.000 hectáreas que había sembradas de coca. Yo espero que no lo tenga. Pero no quiero afirmarlo ni negarlo. Lo que preocupa es si los estados se mantienen al margen de regular esta realidad, que yo no lo voy a calificar ni de mala ni de buena. Ya les dije, en 1998 lo que pasó con los .com era una sobrevaloración dañina y claramente absurda. Hoy, las .com, en el caso de Amazon, muestran una realidad completamente distinta, pero es entender el momento histórico. El Estado no puede mantenerse al margen de esta realidad. Y si no lo tiene regulado, tiene que intervenir con un propósito de control o de prohibición. En el caso del riesgo del cibercrimen, ¿qué pasa si alguien hackea o descifra ese algoritmo? En una conferencia que oía hace unos días, alguien decía, esto es imposible de penetrar. Eso es inexpugnable. Sin embargo, nada garantiza que en 4 o 5 días eso sea posible. En un año, no sé en cuánto tiempo. Y si eso pasa, ¿quién responde? Si a usted un día le vacian su cuenta de criptoactivos, ¿usted a quién se presenta? ¿A quién le va a decir alguna cosa? Eso es una realidad de un impacto extraordinario y sigue siendo una realidad muy compleja que todavía se necesita entender y estudiar profundamente. Porque decía alguien, es que como no lo emite un Estado, hay libertad y hay menos riesgo. Hay más libertad porque es que usted no está amarrado a una economía, no está amarrado a un país, ni a una moneda. Y la respuesta que debe darse uno es, ¿qué tan cierto es esto? Piensen ustedes que la aparente libertad, como todo esto está transado electrónicamente, internacionalmente, los estados pueden conocer en tiempo real de dónde a dónde están girándose los recursos o transitando los recursos en el mundo, en qué se están gastando, qué se está haciendo con esos dineros. Luego, mayor posibilidad de registro, claro, y eso es más libertad. Yo diría que lo contrario. Aquí nos parece entonces importante decir, si algo sale mal, ¿qué se puede hacer? Y un punto en el que yo llamo la atención es, primero, ¿a quién puede ir usted? Esta es una pregunta difícil de saber, porque estas son organizaciones que están, en muchos casos, un pedacito en un país, otro pedacito en otra. Segundo, porque ni siquiera el creador de Bitcoin se conoce con su nombre real. Es todavía un seudónimo. Tercero, porque la plata sale de aquí y no se sabe para dónde va. No tiene trazabilidad. Si sale la plata de su cuenta y llega y sale y entra a otra cuenta, eso no se puede establecer con facilidad. Pero supongamos que usted tuviera a quien reclamar.
¿Usted ha pensado cuál es el costo de defenderse en dólares? No quiero pensar en la posibilidad que alguno de ustedes se va involucrado en una operación internacional de narcotráfico porque hizo una operación gigante en criptoactivos. Y a su cuenta llegaron casualmente criptoactivos de personas involucradas con redes internacionales de tráfico de estupefacientes o de cualquier actividad delictiva. Usted llega a una investigación de esas en una jurisdicción cualquiera de Estados Unidos, Francia, Alemania. ¿Y usted qué puede hacer para defenderse? Para noticia de algunos, los abogados penalistas que hacen este tipo de defensas en otros países cobran mínimo $600 la hora. Está más por el lado de $950 la hora. Esto es una calamidad. O sea, estamos expuestos a una situación de riesgo que es verdaderamente relevante. No quiero ser profeta de desastres. Lo que quiero es mostrar riesgos que se derivan de estas situaciones. Cuando apenas empezaba el narcotráfico en este país, hubo gente que compró transferencias, porque eso era una operación muy normal, compró transferencias en otros países, los involucraron en operaciones, porque ahí sí había trazabilidad en investigaciones contra organizaciones delictivas internacionales, y defenderse en otros países fue su ruina, absoluta ruina, porque es que pagar a $900 la hora, pues algo que usted es una persona extremadamente rica, es verdaderamente ruinoso. Así es que en el marco de la legalidad, la captación de ahorro del público de las criptomonedas es un riesgo grandísimo que también se presenta, porque es que ya he tenido personas aquí en mi oficina que me dicen, yo veo aquí una oportunidad gigante porque es que yo me estoy ganando el 50%, pero tengo solamente o el 80%, o estoy multiplicando por 10 veces la plata invertida. Ayer hablaba con alguien y me decía, yo llevé unos $10 como para ver qué pasaba y ya gané 7 veces, ya multipliqué por 7 esos $10 que yo llevé allá. Eso como que es una verdadera maravilla. Y, y alguien podrá decir, si yo ya entiendo cómo funciona esto, pues con la capacidad limitada que yo tengo, vamos a decir cualquier cifra, $100, $200, ¿qué haría yo con $10,000? Yo puedo ir a decirle a alguien, repito, porque aquí han estado diciendo, como yo tengo la clave que descifra el comportamiento de los bitcoins, y hasta ahora me ha ido bien, porque siempre han subido. Entonces cuando usted compra y los activos suben históricamente, usted siempre está ganando. La situación, como pasaba con las .com, la situación es dramática cuando el proceso se revierte. Esas personas frecuentemente dicen, yo te puedo pagar a ti una rentabilidad y te puedo pagar el 3% mensual o el 5% mensual. Es que esto da para pagar lo que uno quiera. Yo puedo hacer eso. Es más, a mí, buscando información para esta presentación, entré a algunas páginas y rápidamente me llegaron correos. Le podemos pagar intereses de tal. Nosotros le aseguramos rentabilidades de mínimo X veces. En fin, claramente eso es una operación de captación masiva y habitual de recursos del público, que en la regulación colombiana es una conducta delictiva. Estas volatilidades máximas que se han presentado, triplicando en solo 3 meses más del 400%, las perspectivas de los inversores son una buena manera de comprender qué ha impulsado este impresionante repunte y qué dice sobre las finanzas y el dinero globales, que era una posición de Bloomberg. Bloomberg llamaba la atención, hay que analizar ese repunte, qué significa en finanzas y en los dineros globales. ¿Qué puede pasar? Eso de cara, y no entiendan, no quiero que se entienda que esto es una posición de personas arcaicas.
Pero en el momento actual, y por eso digo, circunscribo a momentos precisos, Janet Yellen decía, no creo que el Bitcoin se utilice ampliamente como un mecanismo de transacción. Es una forma extremadamente ineficiente de realizar transacciones y la cantidad de energía que se consume en el procesamiento de esas transacciones es asombrosa. Esto porque es la ministra de Hacienda, el equivalente a la ministra de Hacienda de los Estados Unidos, y hace una reflexión de apenas hace una semana, como esta que ustedes acaban de escuchar. Es bueno oír su posición. Y quiero insistir, no es que esté diciendo que estos criptoactivos sean malos por sí solos. Hoy quiero hacer unas reflexiones para encender unas luces de reflexión. Por último, la superintendencia, hablando de este programa piloto que está haciendo en el Arenero, dice que aunque en este proyecto piloto se exige a los participantes revelar información y realizar transacciones con determinado tipo de activos siguiendo elevados estándares en materia de gestión de riesgos y de protección del consumidor, como en cualquier mercado tradicional, el cliente de este mercado o exchange deberá realizar la debida diligencia a la hora de tomar decisiones de compra y venta de activos. Es decir, cada quien necesita hacer una reflexión profunda. Oía recientemente en una emisora radial que le hacían la pregunta al ministro, al superintendente financiero, ¿usted invertiría recursos en criptomonedas, en Bitcoin, por ejemplo? Le dijo, no lo haría. No soy ese tipo de especulador. No es mi riesgo. Así es que, para terminar, la lista de conclusiones es muy larga, pero quiero solamente referirme a 3 aspectos. No existe un elemento objetivo que determine con claridad la razón por la cual un criptoactivo puede pasar de valer X a valer 2X. En los demás activos existen razones. Usted puede entender por qué el dólar puede pasar de aquí a allá, porque hay una realidad subyacente que determina factores críticos de valoración. O puede pasar con el oro, con otra clase, con el valor de una compañía, con una acción de cualquier clase inscrita en los mercados financieros. Aquí, ¿qué es lo que explica esta valoración? No he conocido la primera persona que lo haga. Deben ser regulados por los estados y además vigilados. Los estados no pueden marginarse de esto. Y mientras los estados no regulen, aquí pueden pasar cosas, y no vigilen, aquí pueden pasar cosas desafortunadas. Y si algo sale mal, como yo les decía, con la trazabilidad, con una investigación, con un hackeo, con una operación de caída de precios, con una falta de intermediación, ¿tiene usted claridad a quién puede reclamarle? ¿Qué puede pasar con sus recursos? Pues bien, estas reflexiones quería hacer con ustedes. Yo no quise interrumpir para responder preguntas, pero me gustaría conocer si algunos de ustedes quieren formular preguntas, hacer comentarios, en general cualquier tipo de intervención que quieran hacer. Bueno, Juan, yo creo que como el profesor aún no ha llegado, estaba ahí en la reunión, pero no se ha vuelto a conectar, hay unas preguntas hechas. Entonces, Sí, te voy a comenzar a dictarlas. Mateo, disculpa. Lo que pasa es que Diego tiene problemas con la conexión en este momento. Sin embargo, estamos nosotros también para asistirlo con las preguntas. Entonces, si tienes preguntas, muchas gracias. puedes hacerlas. Sí, pero lo que pasa es que Diego tuvo un problema con la conexión, se comunicó conmigo que estuviera pues atenta, pero si Mateo tiene las preguntas, prosigue Mateo. Sí, yo creo que es lo mejor mientras el profesor Diego se logra conectar otra vez. ¿Listo? Por favor, muchas gracias. Bueno, tenemos una pregunta por parte de Jorge Alberto Córdoba, el cual nos indica, ¿es posible que por el auge que han tenido las criptomonedas, las instituciones financieras puedan llegar a institucionalizar este instrumento? La respuesta es sí. De hecho, actores como JP Morgan, que no es JP Morgan como dicen algunas personas, JP Morgan ha tomado la decisión de custodiar esta clase de activos y algunos fondos han tomado decisión de arrancar un proceso
de pensar en esta clase de activos. Y en Colombia, los actores que están en la arenera de la superintendencia financiera tienen intención de seguir participando en estas operaciones. Todos son instituciones financieras. Lo que pienso es que una institución financiera cuidadosa probablemente va a tener una mayor reserva para participar de manera muy activa, para recomendarlo a terceros o para operar de manera dinámica en este mercado. Listo. Tenemos otra pregunta de la misma persona, de Jorge Alberto, que nos dice, ¿cuáles señales piensa que suceden en el mercado de las criptomonedas para pensar que nos encontramos frente a una burbuja? Repite la pregunta, por favor. ¿Cuáles? Sí, te la repito. ¿Cuáles señales piensa que suceden en el mercado de las criptomonedas para pensar que nos encontramos frente a una burbuja? Bueno, yo quise repetir la pregunta porque no quiero equivocarme. No quiero afirmar que enfáticamente que hay una burbuja, pero una valoración de una unidad conceptual, porque esto ni siquiera en términos técnicos es un activo, es una unidad conceptual que hace apenas unos meses estaba en $8.000 y ahora vale 50.000, que ha tenido una multiplicación por muchas veces. Naturalmente no falta quien dice que va a llegar a $100.000. Siempre lo han dicho, o sea, eso siempre ha pasado, siempre va a haber alguien que diga, esto va a llegar hasta estos límites. Lo que pienso es que no existe ninguna razón que fundamente de manera sólida y técnica ese comportamiento. Luego, no puedo hablar de esa valoración porque tendría que comparar con una realidad subyacente y no existe ninguna realidad subyacente para poder comparar con este activo. Pero luce muy preocupante la situación con toda claridad. Bueno, a continuación tenemos otra pregunta, la cual nos indica qué piensa sobre las pruebas que autorizó la Superintendencia Financiera para el uso de las criptomonedas de nuestro país. Se me interrumpió la señal en algún momento. ¿Qué pienso de eso? Sí, tranquilo, si quieres te repito la pregunta, no hay problema. Sí, porque se me interrumpió. ¿Qué pienso de ese? ¿Qué piensa sobre las pruebas que autorizó la Superintendencia Financiera para el uso de las criptomonedas en nuestro país? Bueno, lo primero es que pienso que es acertado. Me parece que definitivamente los estados tienen que tomar cartas en el asunto. Pienso que claramente arrancó con un modelo simple de cómo hacer cash in y cash out. O sea, cómo pasar de moneda a criptoactivos y de criptoactivos a monedas. Me parece muy afortunado que el Estado haya traído a los actores más relevantes del mercado para que participen, o sea, haya hecho una convocatoria abierta. Me parece afortunado que esté haciendo las advertencias como la que leía yo, y por eso traje la frase completa, la frase de la superintendencia: hay que hacer reflexiones profundas. Me parece que es afortunado, me parece que lo que debe pasar a continuación es un modelo mucho más cercano a la regulación, pero me parece muy bien que el Estado empiece a tomar decisiones y que conozca la realidad con profundidad, como un actor y partícipe relevante, de manera que pueda determinar oportunamente dónde es que están los riesgos de relación con cibercrimen y con redes internacionales de delictiva manipulación y presencia.
Gracias. Mateo, espera, yo termino con las preguntas, que como me lo había pedido Diego. Muchas gracias, Mateo, con permiso. Listo, dale. Entonces, la quinta pregunta, doctor. ¿Se espera que el Sandbox entregue algunas luces para discutir el marco normativo de los criptoactivos? ¿Cree que este experimento dé resultado? Me parece que tiene un resultado limitado como resultado como limitado a su alcance. Creo que sí va a dar un resultado positivo, muy positivo, porque va a permitir que los actores relevantes conozcan mucho más en profundidad lo que hay adentro. Lo que pienso es que como su alcance es limitado, también sus conclusiones van a ser limitadas y se necesita continuar en ese proceso. Bueno, y de la misma pregunta, con la falta de información, ¿a qué otros recursos podrían acudir las entidades reguladoras para construir su normatividad? Pienso que se necesita que haya una participación activa de muchos actores del mercado. Aquí hay expertos de diferente naturaleza, la que llaman, por ejemplo, las Big Four, como Deloitte, PricewaterhouseCoopers, Ernst & Young. Esas compañías tienen expertos que en su condición de auditores están al máximo nivel. Agrupaciones, empresas como esas, claramente son protagonistas importantes, los gremios internacionales y organismos internacionales como los administradores de los sistemas de pagos. En general, los gobiernos y las instituciones internacionales deben ser convocadas con un propósito de regulación de los mercados. Que esos que están ahí en el día a día puedan participar todos con mucha dinámica y mucha apertura. Bueno, muchas gracias. Entonces, aquí Lourdes Cruz nos deja otra pregunta, que es frente a la posibilidad de hackear estas operaciones. La tecnología blockchain cuenta con registros públicos de esas transacciones y la operación es validada por agentes que participan de la operación y el posible hacker tendría que vulnerar el origen. ¿Cree que Colombia se abstiene de la regulación por la inversión en ciberseguridad o porque todavía desconozca sus posibilidades? Pienso que es que este es un mundo tan complejo que todavía los estados están expectantes. Claramente, pues hoy las operaciones tienen un sistema de construcción tan complejo por los algoritmos, la manera como esos algoritmos encriptan la información y por eso se llaman criptoactivos, que hoy dan seguridad, pero sí es fundamental que los estados tomen una participación activa en esta figura. Bueno, listo. Y yo creo que no lo han hecho porque todavía están entendiendo esta realidad. Aquí encontramos de Lourdes también. ¿No cree que la valoración la está dando el mismo mercado? Es que la pregunta de Lourdes es muy importante, porque yo creo que la pregunta que hay que hacerse es si hay un mercado. O sea, un mercado en sentido estricto tiene compradores y vendedores, tiene oferentes y demandantes, y tiene oferentes y demandantes, como lo decía Adam Smith, que tienen la capacidad de autoprotegerse. Y unas reglas claras de oferta y demanda. Como decía Smith, una mano invisible que en un juego limpio encuentra dos vectores de oferta y de demanda que producen como resultado la formación de precios. Lo que a mí no me parece claro es que eso exista para que podamos hablar de un mercado en sentido estricto. Bueno, doctor Mejía, Carlos Mario Gallego Velázquez pregunta, ¿cómo funcionará el piloto con los bancos?
Pues como les decía ahorita, los bancos están proyectando cómo hacer, porque una vez más, el piloto tiene un alcance limitado de hacer cash in y cash out por ahora. Entonces, solamente están participando del proceso de facilitar que los partícipes compren bitcoins, pues, o criptoactivos en general, o saquen o vuelvan en moneda esos criptoactivos que tienen. Pero todavía al alcance, hasta donde mi conocimiento da, porque no estoy en las comisiones que participan en la estructuración de esos productos, hasta donde yo conozco, todavía ese es el alcance limitado que tienen. Entonces los bancos no tienen una participación mucho más allá de esa figura simple. Bueno, muy bien. Ahora nos encontramos con una pregunta de Felipe Calle, donde pregunta, bueno, ¿podría ser el Bitcoin la moneda central del mundo y la única? A esa va relacionada otra pregunta. Efectivamente, ¿cómo tener el proceso de regulación cuando la principal característica de las criptomonedas es su descentralización, fomentando el libre mercado o el libre comercio entre los individuos, siendo este el fin último de la economía, facilitar las interacciones entre los individuos sin intermediarios? Bueno, es que yo creo que hay muchos puntos relevantes en esa afirmación. El primero es si va a ser la moneda mundial. La posición muy personal es que no es una moneda. No todavía. Puede llegar a serlo en el futuro, pero todavía no es una moneda porque no cumple con los requisitos de ser una moneda. Naturalmente, por su internacionalización, vocación internacional desde su constitución, puede ser internacional y puede comprender diferentes tipos de pagos internacionales. La pregunta que surge es si la seguridad en las transacciones es la requerida para poder adoptarla como un sistema de pagos. Yo creo que se necesita una regulación juiciosa para que tenga la seguridad necesaria en la conversión, necesaria para la conversión de esto en un sistema de pagos. Yo creo que todavía falta para eso y puede llegar a pasar en el futuro, pero se necesitan cosas. Se necesita regulación, desarrollo tecnológico y otros factores, como por ejemplo la trazabilidad. Bueno, doctor, muchas gracias. Seguimos con la próxima pregunta, que es, ¿qué recomiendan para invertir en criptomonedas? Bueno, lo primero es que, como decía al principio, como yo no lo considero una inversión, lo primero que recomiendo es que no lo considere una inversión en sentido estricto. Lo segundo, porque la inversión tiene unas características como las que ya mencioné. Lo segundo es que conozca muy bien los riesgos y que haga un plan de mitigación de esos riesgos, de administración de esos riesgos. Considero que cuando usted sienta que conoce muy bien al detalle, ya puede pensar en cómo invertir. Lo que le diría es, por lo pronto, primero, limite la cantidad, porque si usted pierde, no puede perder el sueño, la tranquilidad derivada de la pérdida, menos aún que se apalanque. Y tercero, que tenga el cuidado de diversificar el monto de la inversión a aquello, pues, o de los recursos que destina a eso, a esa alternativa, a la cantidad que determina el máximo nivel de exposición, el mínimo nivel de exposición. Es decir, que una pérdida no sea irrelevante, al menos en un principio. Bueno, doctor Mejía, quedan varias preguntas. Nosotros conocemos lo valioso que es su tiempo y la disponibilidad que tiene, pero planteemos esto para una próxima charla. Entonces, en nombre
de Diego Ramírez, el coordinador del laboratorio, que tuvo pues percances para seguir con la conexión en el lugar donde se encuentra. Le queremos dar las gracias a usted, doctor Juan David, a todo el equipo de comunicaciones de la Facultad de Ciencias Económicas y a todos los asistentes. Invitarlos, aprovechar esa oportunidad para invitarlos a nuestra próxima charla el 17 de marzo, que es una conferencia de emprendimiento empresarial de la empresa Rodando SAS. Entonces, muchas gracias, doctor, muchas gracias, equipo y asistentes. Los esperamos entonces. A ustedes por la invitación y a todas las personas que se mantuvieron durante este tiempo y que hicieron aportes y mantuvieron dinámico este proceso. Muchas gracias también. Una feliz noche. Bueno, gracias, feliz noche a todos. Hasta luego. Hasta una próxima oportunidad, como usted lo bien lo dice. Muchas gracias. Sí, ojalá sea pronto. Gracias, doctor. Que esté muy bien. Ok, lo mismo usted. Hasta luego.